nadie va a creerte. A los superhéroes no se les debe permitir existir. No tengo intención de dejar mi trabajo a medias. ¿Por dónde empezamos? Això s'acabarà i el Mallorca se'n va a segona divisió a falta d'una jornada. D'una jornada per finalitzar la Lliga Santander. Sevilla que treu la falta, la pilota cercant el punt de penal, bé rebutjada, la traurà el jugador del Granada. I senyores i senyors, això s'acaba. Final del partit a l'estadi municipal de Sant Moi, Visit Mallorca Estadi. A les 11 del vespre, el Mallorca torna a la segona divisió. 16 de juliol de 2020, els vermells cauen a l'infern a manca d'una jornada per finalitzar la Lliga. No ha estat qüestió d'un vespre dolent, sinó d'una temporada que en línies globals no ha estat ni molt manco acceptable. Moltes han estat les coses que s'han fet incorrectament i que s'hauran de posar damunt de la taula. Arriba en temps de reflexió un canvi. Estem així per presentar al nou entrenador del Mallorca, el señor Luis García. Hola a todos. Gracias, Pablo. Gracias primero agradecer a todas las personas que conforman el Mallorca y que han hecho posible que estemos aquí hoy. Muy ilusionado, muy feliz de estar aquí, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión por empezar a trabajar ya el lunes y desde luego la exigencia va a ser máxima, mi aplicación va a ser máxima y creo que voy a exigir, no solo a mí, sino a todas las personas que me rodean, una implicación del 100%, incluso más, para llevar este barco a buen sitio e intentar conseguir los mejores resultados. Solo puedo transmitir una gran felicidad y una gran satisfacción por dirigir a un club tan histórico, a un club realmente importante en España y con una afición detrás que estoy seguro que nos va a apoyar. Me ha gustado ver a la gente disfrutar con el equipo, porque yo creo que eso al final juegas por eso. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes sin tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Quiero que yo se lo recuerdo muchas veces que detrás de nuestro hay una afición. Y que aunque no pueda estar aquí, está en la tele viéndote, está en la tele sufriendo contigo. Yo creo que incluso en la tele se sufre más que en el campo. En la tele se sufre más que en el campo.
club de estar siempre lo recuerdo. El día del ascenso y fue algo, me enamoré sobre todo porque me tuve que ir andando desde el estadio hasta el hotel que estaba en el puerto y vi mucha felicidad. Volia dedicar-vos a tots vosaltres aquesta temporada, a tota l'afició del Mallorca, al que sou a l'estadi i al que no has pogut acompanyar avui. Ha sigut una llàstima no poder gaudir de vosaltres partit a partit, però no tingueu cap dubte de que he sentit el vostre suport tota la temporada. Os dic una cosa, ara tots vosaltres sou de primera. No dubteu que us necessitarem moltíssim la propera temporada. Serà un repte difícil però apassionant. Estic segur que amb tot el nostre esforç i la vostra ajuda aconseguirem continuar a primera divisió. Hem arribat a primera per quedar-nos-hi i tots junts ho aconseguirem. Lo millor està per arribar. Visca el Mallorqueta!